Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Noel Daza. Quiero compartirles una predicación que tiene como título La paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a leer en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Para hablar de paz necesitamos comprender un poco el término paz, porque pues hay muchas ideas preconcebidas, hay muchos significados que la gente le da a esa paz, a la palabra paz. Y entonces, para orientarnos un poquito, cuando nosotros miramos el origen de la palabra, miramos que viene del latín pax, P-A-X, que significa pacto y pago, o sea, un acuerdo con un pago, o sea, hacer un trato. Amén. En un vocablo indoeuropeo significa arreglar o unir. En griego, paz viene de la palabra peknimi, que significa fijar, poner firme algo. Pero también viene del alemán vergehen, que significa unir, o folgen, que significa adjuntar, adjuntar, unir a algo. Y tiene que ver con el hebreo shalom o con el árabe salam. Amén. Teniendo en cuenta eso, que es un pacto, que es un acuerdo, que es hacer un trato para unir, entonces vemos que en lo individual representaría un equilibrio entre lo que compone al estado emocional o a las condiciones en las que se desarrolla el individuo, o sea, un equilibrio y una estabilidad que le produzcan tranquilidad mental. O sea, es un estado exento de ira, exento de ira o de enojo. Amén. Y en lo colectivo, la paz se ha tomado como algo contrario al conflicto, a la guerra, partiendo de dos vocablos griegos, que uno es ataraxia y el otro es sofrosine. Amén. Ya con esta idea de que paz es un pacto donde hay un pago, un acuerdo, amén, o un trato donde hay un pago, entonces nosotros vemos que el hombre perdió la condición de hijo de Dios, se rompió ese pacto que había, esa relación que había entre Dios y el hombre, y el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Amén. Entonces, no podía tener paz porque el pacto se había roto. Necesitaba hacer un pago para que ese acuerdo tuviera vigencia. ¿Ven? Dios, en su infinito amor, escoge de la simiente de Abraham, pero antes de eso, él había dicho que él bendeciría en su simiente de Abraham todas las naciones de la tierra. Sin embargo, nosotros vemos cómo Dios, en su infinito amor y misericordia, quiere primero de la descendencia genética de Abraham, por decirlo así, hacer un pueblo para con él establecer un pacto específico a través de la ley de Moisés y que ellos anduvieran en ese acuerdo y donde tributaban unos votos, donde hacían un pago que no necesariamente es de dinero, sino más bien de votos, de acciones. Pero el pueblo no lo cumplía. En Levíticos 26, del 1 al 6, Dios le mostraba las condiciones que él haría, pero también las condiciones que el pueblo tendría que hacer en este trato, en este convenio, en este acuerdo. No haréis vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis
en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, la parte del acuerdo era darle la prioridad a Dios y no ser idólatras. Segundo, guardad mis días de reposo. Eran las condiciones que Dios le estaba poniendo al pueblo de Israel. Y tener en reverencia mi santuario. Y firmaba, yo Jehová. Y el verso 3 dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, entonces viene lo que Dios haría para ellos. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. O sea, no iba a haber escasez. Amén. Iba a haber paz, iban a haber condiciones de estabilidad. Amén. Y lo afirma en el verso 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. O sea, ahí la Biblia nos muestra que Dios a su pueblo, en un acuerdo, le prometía traer paz y prosperidad siempre y cuando ellos cumplieran ese acuerdo de no tener ídolos, de guardar los días de reposo, de reverenciar su santuario, o sea, de adorarlo solamente a él. Amén. Ya nosotros sabemos por la Biblia que el pueblo de Israel no cumplió ese convenio, ese pacto, porque lo comenzaron a hacer por obligación, no en el agrado de que era un acuerdo. Amén. No en el agrado de sentirse en especial tesoro de Dios, sino más bien en el orgullo de somos el pueblo de Dios, pero no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. Sin embargo, vuelvo a insistir que Dios le había hecho a Abraham una promesa que en él serían benditas, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición no hace referencia a este pacto que Dios hizo en la ley de Moisés con el pueblo de Israel, porque ese pacto de Moisés era solo para el pueblo de Israel. Lo he dicho también en otras ocasiones, de que los 10 mandamientos, siendo normas muy bonitas y muy de beneficio de pronto personal en su vivencia, no nos salvan ni restablecen ese pacto de Dios, porque ese pacto de Dios era solo con el pueblo de Israel. Sin embargo, la promesa de Dios de traer bendición a todas las naciones de la tierra en la simiente de Abraham se cumple cuando Dios cumple su promesa y envía un Mesías, un Salvador, como nos lo dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ven? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Será el celo de Jehová, o sea, la realidad de la seriedad, por decirlo así, de Dios. Amén. Él haría eso, mandaría un Mesías. Amén. Ya nosotros sabemos que el pueblo de Israel, como no miraba las cosas desde la óptica de Dios, se enorgulleció tanto que no entendieron, porque aquí Isaías nos habla de dos cosas. Primero, de la venida de Cristo como el Mesías, a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para restablecer la posibilidad de que la humanidad, cualquier persona, a través de Cristo, pudiera recuperar la condición de hijo de Dios y por lo tanto entrar en ese acuerdo para que la paz de Dios viniera sobre él. Amén. ¿Soy claro en lo que digo? Y segundo, cuando dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, está haciendo referencia a la segunda parte
que tiene que ver con Dios, con Jesucristo, perdón. Y es a la venida de Cristo para establecer su reino en la tierra. O sea, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero su imperio lo va a establecer por lo menos por 1000 años cuando Él venga. No es la iglesia como están predicando los partidarios de la teología del dominionismo, que dicen que la iglesia tiene que establecer el reino de Dios sobre la tierra para que Cristo venga. Eso es equivocado. Eso es una doctrina realmente herética, porque el que va a establecer su reino, y hay citas bíblicas, es Cristo. Amén. Pero con la venida de Cristo sí se establece la condición de ser hechos hijos de Dios. Ya otras partes he leído en Juan 1, que nos dice que a los que le recibieron nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y por eso Zacarías, capítulo 9, dice de la siguiente manera. Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces aquí también está hablando de los dos momentos de la obra del Señor Jesucristo. La venida para ser el Mesías que muere en la cruz para redimirnos de nuestros pecados con su sangre, y la venida, la segunda venida, cuando Él va a destruir los carros de guerra, va a destruir y va a establecer su reino y su señorío de mar a mar y hasta lo último de la tierra. ¿Soy claro en lo que digo, hermanos? Amén. Pues alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque va a venir el rey, vendrá justo y salvador. Y los religiosos judíos de la época de Cristo no lograron entender esto. Humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de Ana, porque ellos esperaban un libertador que impusiera la paz por fuerza en ese momento. Pero acordémonos que en otra predicación pasada yo hablaba del tiempo en el calendario de Dios. Amén. Y ese tiempo en el calendario de Dios nos muestra perfectamente estos dos momentos de la obra de Cristo. La obra redentora y después la obra de instaurar su reino. Amén. Nos dice precisamente como Él es el príncipe de paz, porque Él es el que va a traer la paz. Amén. Dice en Juan 14, 27. Ya refiriéndonos a esa primera parte de la obra de Cristo, la obra redentora. Amén. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Le está hablando a los creyentes. Amén. Él le iba a dar la paz, no como el mundo la daba, porque el mundo la daba una paz que no dura. Incluso una de las señales de los fines de los tiempos, o de los tiempos postreros mejor, es que hablarán de paz y entonces vendrá destrucción repentina. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea, la paz de Él, que viene de Dios, de lo espiritual. Amén. Y no la doy como el mundo la da. Y le dice al creyente, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Por qué? Porque esto es solo para el creyente, para el que tiene fe, para el que conoce a Jesucristo. Amén. Para el que ha entendido lo que nos dice lo que nos dice en Juan capítulo 1. Que nos dice en Juan capítulo 1. Nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Por eso Dios le había prometido que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición hace referencia a Cristo, al príncipe de paz. Amén. Y aquí lo que está mostrando es que Cristo es Dios también. Amén. No es que, como dice la Trinidad, tres personas distintas en un solo Dios. No es que es un viejito, uno más jovencito y una paloma. No, es Dios.
Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso él es el único que puede dar paz verdadera. Porque Dios, que es espíritu, hace lo que es imposible para el hombre. Dice el verso 11, Juan capítulo 1, verso 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ya sabemos, ¿quiénes no le recibieron? El pueblo de Israel. Dice, más a todos los que le recibieron, ya no importaba si era griego, romano, israelita, árabe, colombiano, norteamericano, europeo, no, ya no importaba. Ahora dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, ya no tenemos la condición que tenía el pueblo de Israel, que tenía que ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, por sangre. Amén. No, ahora no somos engendrados por sangre. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Para la vida eterna, estoy hablando para la dimensión espiritual, para lo que había perdido el hombre con la desobediencia, ahora necesitamos nacer de nuevo, como se lo dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, pero no como algo fruto de la carne. ¿Estoy claro? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de... Perdón, dice así, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios, ¿cómo? ¿O por qué? Por la fe. Amén. Que le dice el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Ese nacimiento no es producto de la carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de esa acción reconciliadora donde la persona acepta a Jesucristo como Señor por fe. Amén. En Juan 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. El Señor Jesucristo hablando a los creyentes. Amén. Y el verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí yo enfatizo una cosa. La gente cree que los mandamientos, únicos mandamientos de Dios son los de la ley de Moisés. Son mandamientos que están sujetos al tiempo de Dios y a un espacio de Dios, del trato de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Que se llamó precisamente la dispensación de la ley. Amén. Pero ahora estamos en la dispensación de la gracia, que el trato de Dios es a partir de la fe en Jesucristo, de que la persona reciba a Jesucristo. Y entonces, cuando la persona acepta a Jesús, Jesús le dice esto que está ahí escrito en Juan 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, nos está dando una pauta al creyente. Lo que tiene que pedirle al Señor, al Dios y Padre, es todo en el nombre de Jesús. Amén. Necesito paz en el nombre de Jesús. Y aclara algo muy importante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No está diciendo guardad los mandamientos que le di a Moisés. Amén. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Dónde los encontramos? En todo el Nuevo Testamento. Desde cuando él hablaba en parábolas, hay mandamientos. Después, a través del apóstol Pedro, hay mandamientos de Dios. Después, a través del apóstol Pablo, que escribe más del 70% del Nuevo Testamento, hay mandamientos, que son todas esas ideas que forman parte de la doctrina, de la sana doctrina del Evangelio. Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no es, si me amáis, pertenece a tal religión, sino guardad mis mandamientos. Y el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué? Porque Jesucristo en cuerpo tenía un propósito. Cuando vino y se hizo hombre, dice, se despojó de su riqueza en gloria, se hizo humano para como hombre restablecer a través de su sangre el pacto para que hubiera paz. Esa paz que viene de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos permite entrar a la presencia de Dios, esa paz que nos reconcilia con Dios a través de Jesucristo. Amén.
Dije que paz viene del vocablo latín que significa pax, acuerdo y pago. ¿Eh? Se necesitaba un pago. Y el pago era algo que tapara, no tapara, que anulara el pecado, que era lo que separaba al hombre de Dios. Por eso Jesucristo con su sangre borra el pecado del pecador que se arrepiente y nos reconcilia con Dios. Amén. Ya al haber creído en Cristo, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces ya el que ha recibido a Cristo está en esa condición de ser hecho hijo de Dios. Por eso puede decir, pedir algo en nombre de Jesucristo y él lo hará, y puede amar a Dios guardando los mandamientos de Jesucristo. Pero hay algo más que Cristo promete como príncipe de paz, que es, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, no por un ratico, como decían los adventistas, los bautistas en algún tiempo, los bautistas clásicos. No, es que la obra del Espíritu Santo fue solo para la época de los apóstoles. No, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Porque el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría, iba a estar en el creyente para siempre. Amén. Primero, en ese proceso de hacerlo hijo de Dios al creyente. Y segundo, cuando Cristo arrebate su iglesia, o si ya la persona murió, resucite como creyente, porque la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando se dé el evento del arrebatamiento, el Espíritu Santo va a estar en los creyentes, en los que resucitan por haber creído en Cristo y en los que están transformados en un abrir y cerrar de ojos. Para siempre va a estar ese consolador. Amén. Dice el verso 17, Juan 14, 17. Y el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu no es de mentiras y no habla mentiras, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este texto tiene muchas cosas que nos aclara. Primero que todo, que el verdadero creyente en Dios tiene que tener dentro de sí el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, el Consolador de Dios. Amén. No es porque pertenezca a esta religión o a esta otra, no, es porque tenga dentro de sí, como resultado de que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, que tenga dentro de sí al Espíritu Santo. Pero segundo, nos aclara que ¿por qué el mundo no puede dar una paz duradera y por qué el mundo no puede tener paz? Porque el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, que es el Consolador de Dios. Amén. Que es Dios mismo. Amén. Por eso el mundo no puede tener paz, porque la paz viene como fruto del Espíritu Santo. Amén. Dice, y no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros, está hablándole a los creyentes. Amén. Le conocéis, y está hablando Jesucristo. No es el apóstol Juan, perdón, es Jesucristo el que está hablando ahí. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Yo siempre he dicho, cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel, sobre todo en el desierto, era Dios sobre el pueblo de Israel, guiándolo como columna de humo en el día, como llama de fuego en la noche. Cuando Cristo viene, se cumple la otra parte, que es Dios con nosotros, como dice Emmanuel, significa eso. Uno de los nombres que el Señor anunció en su palabra para Jesucristo era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero Jesucristo dice, y estaré con vosotros y en vosotros. Y ahora aquí, cuando habla del Espíritu Santo, nos dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ahora ya es Dios, no solo Dios con nosotros, no solo Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. No que seamos junior, vuelvo a insistir, o Dios es chiquito, no, es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para hacernos piedras vivas
de esa casa espiritual que está haciendo Jesucristo para él mismo. Una casa espiritual no hecha de manos de hombres. Y estas piedras vivas, nacidas del agua y del espíritu, podemos producir los frutos del espíritu. Más adelante me voy a referir a eso. Dice el verso, San Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, hablando ahí, y aquí aclara quién es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Amén. Él os enseñará todas las cosas. ¿Para qué? Para que tengamos una manera de pensar diferente, una mente renovada, sellados con la presencia del Espíritu Santo, con una manera de pensar diferente a la del mundo, o sea, a la de la gente que no, que aunque tengan religión, no cree realmente en Dios. Amén. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por ahí hay muchos pseudo apóstoles y pseudo cristianos que andan diciendo que ahora hay una revelación diferente. Y el Señor nos advertía en su palabra que si aún un ángel del cielo, a través de uno de los apóstoles, creo que es de Pablo, si aún algún ángel del cielo nos enseñara un evangelio diferente, el tal era anatema. Aquí lo que Jesucristo nos está diciendo es precisamente eso, que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Él enseñó, o sea, el evangelio no cambia. Amén. No hay nuevas revelaciones. Lo que el Espíritu Santo nos va a recordar es lo que ya Cristo enseñó. Amén. Y lo que Él nos enseñará, todas las cosas, son las cosas que están conforme a su palabra. Porque por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Pero estamos hablando de la paz. El Espíritu Santo nos trae esa paz. El capítulo 14 de San Juan, el verso 27 dice, la paz os dejo. Amén. ¿Por qué Jesucristo nos dejaba la paz? Porque ese es el príncipe de paz. Acordémonos de Isaías. Príncipe de paz sería llamado. Amén. Mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, realmente el creyente que tiene a Jesucristo en su corazón, que está bajo ese señorío, guardando los mandamientos de Jesús. Amén. Y tiene al Espíritu Santo en su corazón, no tiene por qué temer. Amén. Porque estamos en la paz. Como dice por ahí un cantante, paz en la tormenta. El mundo va a tener tormenta de ahora en adelante porque estamos en postreros tiempos y es necesario que todo eso acontezca. Pero por eso el Señor decía, no os conturbéis, no os angustiéis. Amén. Sino mantengámonos en la paz de Cristo. Amén. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En San Juan capítulo 16, el verso 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. O sea, Él nos venía anunciando esto. Estas cosas que nos dice la Biblia, lo que tienen que hacer en el creyente, en el que está siendo edificado como piedra viva, el que está siendo hecho hijo de Dios en ese proceso, en el cual el Espíritu Santo va tomando control de todas nuestras acciones y nuestra mente va cambiando de manera de pensar conforme a la mente de Cristo. Amén. Y nuestras acciones van mostrando el fruto del Espíritu. Entonces, lógicamente, podemos encontrar en Jesucristo esa seguridad. Estas cosas, o sea, en lo que Él habló, en lo que el Espíritu Santo nos ha de recordar de lo que Jesús dijo, en lo que su palabra nos afirma. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Es en Él que tenemos que refugiar. En el mundo va a haber aflicción, sí, claro. Esto del coronavirus a todos los creyentes los tiene en aflicción. Ver tanta gente muerta, como 80,000 aquí en Estados Unidos, eso no es fácil. Amén. Ver la angustia de los familiares de la gente que muere de coronavirus o de lo que sea, que no lo pueden acercarse, que no pueden, mejor dicho, entrar al hospital y ya no, eso produce aflicción, amén. Pero confiad, yo he vencido al mundo, amén.
¿Y qué nos dice la Biblia? Que en Cristo somos, ¿qué? Más que vencedores. Amén. Entonces podemos, si tenemos realmente, si estamos creyendo realmente la palabra de Jesús, podemos tener paz en medio de estas circunstancias. ¿Y cómo vamos a afianzar esa paz en nuestro corazón? Recordando las palabras de Cristo, escudriñando la Biblia y permitiéndole al Espíritu Santo sembrar su paz en nuestras acciones y en nuestra mente. En Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro, en el verso 34, dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Mire, el evangelio de la paz. No es el evangelio de la angustia por no irse al infierno, porque se va a ir para el infierno. No, es el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Y por qué de la paz? Porque reconcilió al ser humano que estaba perdido, pero que acepta a Cristo, lo reconcilia con Dios, haciendo la paz con Dios mediante Jesucristo. Amén. Y aquí está hablando el apóstol Pedro de una realidad que yo he venido aquí mencionando, y es que primero que todo Dios envió el mensaje a los hijos de Israel. ¿De dónde nació Jesús? Dentro de Israel. Es más, es descendiente de David. No por José, porque José no tenía nada que ver sino su función de padre adoptivo, digámoslo así, sino por María. María era descendiente de David, porque Dios no falta a su palabra. Amén. Y dice, lo mandó a Israel. Los primeros que recibieron el evangelio fueron ellos, de boca del mismo Jesucristo, pero no lo entendieron. Amén. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. ¿Por qué Señor de todos? Porque por eso dice Pedro en el 35, sino que en toda nación se agrada a Dios del que le teme y hace justicia. Amén. Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando el creyente ha recibido a Jesucristo y tiene al Espíritu Santo en su corazón, en otras palabras, ha nacido del agua y del Espíritu, viene a darse cuenta de que ha recibido una gran bendición, porque puede tener lo que el mundo no tiene. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificaos pues por la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. ¿Qué le faltó a Israel? La fe en Jesús. Amén. Ahora, si hoy en día un israelita dice, no, es que yo voy a ser salvo porque guardo la ley de Moisés, pues está muy equivocado. Ya eso no está vigente. Ahora el único camino, la única condición es que somos justificados por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Amén. Dice, justificados pues por la fe, ¿cómo era el versículo? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo, vuelvo a insistir, se restablecieron las condiciones del pacto y del pago. ¿Amén? Había una falta, había una deuda que tenía que pagarse. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y se derramó la sangre más preciosa, se pagó el precio. El pastor Omar decía en días pasados, comprados a precio de sangre, porque así lo dice la Biblia. Amén. Entonces ya tenemos paz para con Dios. Por eso podemos tener lo que dice el título de la enseñanza, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Porque viene de la fuente espiritual que es Dios. Y viene a través de su realidad como Espíritu Santo para morar en nosotros. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nadie puede tener paz si no acepta a Jesucristo como su Señor, si no es perdonado y si no es lavado en su sangre. Amén. Isaías 32, 17 nos dice precisamente que el efecto de la justicia es la paz. Amén.
Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Amén. Ahí entendemos que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz duradera, pero a partir de que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Amén. Y nos insta a tener una vida diferente, a una manera de pensar diferente, dice Romanos 8:6. Romanos capítulo 8, versículo 6, dice de la siguiente manera: porque el ocuparse de la carne es muerte. Y entendemos la carne como las cosas materiales, las emociones, la adrenalina, lo temporal, amén, lo del mundo, amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, amén, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esto va en perfecta concordancia con la realidad de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, amén. Jesucristo, Dios es fuente de amor y fuente de paz. Jesucristo es el príncipe de paz, amén. La Biblia nos dice que el Espíritu es el que da vida. Amén. Y si tenemos la vida que nos da el Espíritu Santo, o sea, el mismo Dios, en su realidad el Espíritu Santo, y tenemos la paz que viene del príncipe de paz y que se vuelve en acciones del creyente que tiene el Espíritu Santo, fruto, pues entonces lógicamente que vamos a estar teniendo una vida totalmente diferente a la de los demás. Amén. Vuelvo, insisto, esa es la razón por la que un cristiano verdadero no puede seguir siendo el mismo. Amén. Si realmente tenemos el señorío de Cristo, del príncipe de paz, del Señor de señores, del que pagó por nuestros pecados con su sangre y nos limpió y nos justificó ante Dios y restableció la paz. Amén. Y vive en nuestros corazones como Espíritu Santo, lógicamente estaremos en una condición de vida diferente. Seremos nuevas criaturas, que es lo que nos llamó a ser Dios. En otras palabras, podría decir yo algo que suena un poco grande, pero es así. La vida eterna del verdadero creyente no comienza cuando se muera, sino comienza desde cuando creyó, porque comienza a ser transformado precisamente a esa esperanza gloriosa a la cual fuimos llamados, como nos dice otro verso bíblico. Amén. Por eso es que el apóstol que escribió Romanos, amén, nos insta a ocuparnos del espíritu, que es vida y paz. Cuando nos ocupamos del espíritu, ¿cómo nos ocupamos del espíritu? Podríamos preguntarnos. Pues cuando nos ocupamos del espíritu vamos a hacer esto que nos dice Gálatas 5:22. Más el fruto del espíritu. O sea, aquello que se produce en las acciones y que tiene que ver con el sello de Dios. Amén. Si yo tengo una mente transformada por la renovación de mi entendimiento a la luz de la verdad de Cristo, del Evangelio de la paz, y el Espíritu Santo mora en mí y me dejo dirigir por esas verdades, mi accionar va a ser diferente. Entonces voy a producir el fruto del Espíritu. Mi accionar, mis emociones, mis pensamientos, mi manera de hablar, mi manera de actuar va a ser diferente. Por eso, y va a mostrar esto que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces ya tenemos otra cosa. El amor del cristiano tiene que ser diferente, como hablaba en otra prédica, ¿no? El amor en los hijos de Dios. Amén. El amor en la familia que conoce a Dios. Pero es que hay mucho cristiano que solo es bla, bla, porque tiene la Biblia y tiene y va a una iglesia. No, el cristiano verdadero tiene que producir esto. Es nuestro reto. No es fácil, porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida y paz, Romanos 8:6. Y para que eso sea una realidad tenemos que producir esto, Gálatas 5:22, más el fruto del espíritu es amor, es gozo. Amén. Pero viene una cosa ahí, es paz. Hay gente que dice, tengo a Cristo en mi corazón, no tengo religión, tengo a Cristo en mi corazón, pero no tiene paz. No lo tiene.
Amén. Porque el fruto del Espíritu es paz y hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El cristiano puede producir paz en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias que sea, en medio de los postreros tiempos y de todas las angustias y el principio de dolores que está cayendo sobre el mundo. Porque tenemos en nuestro corazón al príncipe de paz. Efesios 2:17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. O sea, el evangelio de Cristo es una buena noticia que trae paz. Amén. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea que eso es para toda persona que pueda creer, que quiera creer. Vamos a tener no solo la paz que nos llena y va más allá de nuestro propio entender incluso, humano. Va hasta el entender desde lo espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque hubo una acción que nos puso en paz con Dios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de Cristo, del príncipe de paz, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué consigo? Porque Cristo es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, porque el Padre Celestial es Dios. Y en esa condición, cada uno de las manifestaciones que Dios ha hecho, Padre, Hijo y Espíritu, van en la misma dirección, reconciliar al ser humano con la totalidad de Dios. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. La gente no entiende y quieren llegar a Dios por María, por cualquier filosofía, por cualquier camino. Pero es que la paz, el convenio, el pacto, se selló o se restableció a través del pago por el pecado de la humanidad. El pago que borró el pecado de la humanidad es la sangre de Cristo. Y entonces es la única manera en que vamos a estar en paz. No solo los seres humanos, dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y al limpiarnos de todo pecado, se restablece la paz entre Dios y nosotros. Y puede Dios venir a habitar en este cuerpo mortal de nosotros y darnos paz con él. Y que produzcamos paz. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice, verso 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué estamos esperando? La venida de Cristo. Amén. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él. ¿En quién? En Cristo. Sin mancha e irreprensibles, pero enfaticen algo, en paz. En paz. El diablo ha sido astuto. Ha sembrado divisiones entre los que se dicen creyentes. Ha metido doctrinas torcidas, pseudoapóstoles, pseudo revelaciones apostólicas chuecas, ideas distorsionadas, doctrinas de demonios, filosofías y huecas sutilezas para que no haya paz. Pero el verdadero creyente tiene que estar atento, dice, por lo cual, oh amados, vuelvo a insistir, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha. O sea, caminando como corresponde a la manera de pensar de la mente de Cristo, de su palabra. E irreprensibles en paz. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros realmente nos llenemos de la paz de Cristo. Porque las cosas que vienen para el mundo son tenaces. Y no quiero, ustedes saben, no me gusta hacer
énfasis en lo catastrófico, pero hay que mencionarlo. Amén. Dice Apocalipsis 6:4, y salió otro caballo bermejo. Bermejo es rojo. Amén. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El mundo no puede tener paz porque no tiene a Dios. Pero aún así va a venir juicio donde va a haber guerra. De muchas formas, no puede ser necesariamente una guerra declarada. Mire la violencia en las ciudades, los atracos, los robos. Matan unos a otros. En días pasados veía yo una noticia de Argentina, en Buenos Aires, donde hay una modalidad de robo a través de motocicletas, lo llaman los motochorros, y llegaban a atracar a robar a un policía, y el policía fue más rápido y ahí murieron varios de los ladrones. No va a haber paz en el mundo, pero el creyente puede tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Por qué? Porque nos dice así en el Salmo 29:11. Dice de la siguiente manera. Acordémonos, por ahí dicen incluso, es que las promesas son para los fieles, pero ¿fieles a qué? ¿A una iglesia? ¿A un local? ¿A uno? Los fieles a la palabra del Señor. Amén. Dice, Jehová dará poder a su pueblo. Y dice algo bien importante ahí. Jehová bendecirá a su pueblo ¿con qué? Con paz. Con paz. Aunque parezca ilógico, aunque parezca locura. Por eso vuelvo y digo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una promesa dada para el verdadero creyente a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. El Salmo 34 nos insta precisamente a que vivamos en esa realidad espiritual. Dice Salmo 34, verso 14, apártate del mal, sí, y haz el bien. ¿Cuál es el bien? Vivir la palabra del Señor. Amén. No con fanatismos, sino de tal manera que se vea que soy nueva criatura en Cristo, con una manera de pensar diferente, coherente, con lo correcto. Amén. Apártate del mal. Ahí le dice, saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. O sea, hagamos el bien. ¿Qué es hacer el bien? Vivir la palabra del Señor. Apártate del mal y haz el bien. Y viene el complemento. Busca la paz y síguela. ¿Y quién es la paz? ¿Quién es la fuente de paz? El príncipe de paz, que es Cristo. Amén. ¿Y cómo la seguimos? Cuando producimos o permitimos que el Espíritu Santo esté en nosotros y rija nuestras acciones en paz con todos los hombres, como dice la Biblia. Procurar estar en paz con todos. Amén. Porque hay muchas cosas que nos van a querer robar la paz. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Amén. Que el príncipe de paz, y vuelvo a insistir, porque el efecto de la justicia es la paz. Amén. Si somos justos en Dios, si hemos sido justificados por Él, vamos a buscar la paz y a seguirla. Dice, Él es el verdadero príncipe de paz. Entonces podemos decir que el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, reine en nuestro corazón para que como nuevas criaturas en Él, en Cristo Jesús, como adoradores en espíritu y en verdad, que es lo que el Padre busca, vivamos y transmitamos su paz como fruto del Espíritu. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios los guarde y que el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, por amor al Señor Jesucristo, se vea en nuestras acciones como criaturas nuevas
como personas que estamos siendo hechas hijas de Dios por la gracia de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Amén.